Hola, soy la pastora Rosy de Díaz. Agradecemos este tiempo que dedicas en compartir este tiempo de refrigerio con nosotros. Invitamos a que se despierte en ti el anhelo y la pasión por conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Estamos juntamente con nuestro apóstol Luis Castillo, el maestro Donny Mota y nuestro pastor Jonathan Castillo. No olvides comentar y no olvides suscribirte en nuestro canal. Dios nos ha regalado un tiempo hermoso durante esta cuarentena, nos ha permitido estudiar sobre la vida de Jesús y precisamente nuestra casa ha estado desarrollando junto al apóstol Luis Castillo el tema Los mandamientos de Jesús. Y hoy queremos compartir algunas cosas importantes que todavía pueden estar allí generando duda, retomando algunos puntos que ya hemos compartido desde las semanas anteriores. Uno de los puntos que queremos resaltar es que Jesús cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Y una de las cosas fue su concepción natural. Maestro Donny, una de las cosas que hemos compartido que te haya llamado la atención con respecto a lo que hemos estado hablando durante ya varias semanas. Sí, mira, ciertamente Jesús en su deidad tenía todo el poder para manifestarse en la historia cuando Él lo hubiese deseado de la manera que lo hubiese querido, sobrenaturalmente, como lo hemos visto a través de los prodigios y milagros que ha hecho en el pueblo de Israel. Sin embargo, como estaba escrito, cumplió toda la ley. Nació del vientre de una mujer, como estaba escrito de esa manera. Entonces, cuando vemos a Jesucristo que está cumpliendo, aunque fue concebido de una manera sobrenatural, cumplió los principios naturales con los cuales se concibe una vida humana, en su naturaleza humana, dando cumplimiento a lo que estaba escrito en lo que es los profetas y en la ley. Excelente. Y queremos seguir profundizando en este tema que de verdad nos ha marcado, porque se trata de la vida de Jesús. Y hay unas cosas que a lo mejor pueden estar quedando en el aire o generando dudas, y por eso queremos irnos a las Escrituras para ir disipando cualquier duda. Una de las cosas que queríamos hablar hoy, apóstol, era con respecto a esa frase o esa palabra que dice Mateo, que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo sea cumplido. Entonces queremos que nos ayude a aclarar ese texto para disipar cualquier duda que puedan utilizar otras corrientes para decir que hay que cumplir la ley de Moisés. Bueno, esa es una pregunta, como siempre hemos hablado, bastante interesante, porque es una pregunta que de alguna forma nos hace hacer ciertas investigaciones y a dar una respuesta clara y precisa para las personas que nos están viendo a través de las redes o nos escuchan a través de cualquier medio. Es importante tener en cuenta esa frase, ni una jota ni una tilde, porque la jota es una letra que aparece hace 1300 años. Y todos sabemos que el idioma hebreo era un idioma de puras consonantes, no tenía vocales. O sea, era un idioma, una semántica escrita, prácticamente un sonido sordo. Por lo tanto, las jotas no aparecían. Y las tildes, o los acentos, ese tipo de letras, de letras fueron colocadas por los masoretas en el año sexto, en el siglo sexto, del siglo sexto al siglo X. Entonces esas escrituras no están allí. Lo que pasa es lógico, es que entendemos de que todo sentido de frase necesita una mejor explicación y para eso están las traducciones. O sea que aunque la letra no va, ni la tilde va, está bien el concepto porque le queremos dar se le quiso dar un sentido original a la frase. Ahora, la frase lo que quiere decir es que tiene que cumplirse la ley antes que pase el cielo y la tierra. Precisamente Cristo fue a eso. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir lo que estaba en el escrito de los profetas y en la ley, los profetas y los salmos. O sea, cuando Cristo nace, como explicó el maestro Donny, ¿verdad?, en una concepción sobrenatural, pero en un estado biológico natural, nació Jesucristo. Él cumplió todo eso, cumplió la circuncisión, cumplió el Shabbat, cumplió el bautismo, con todo eso Jesús cumplió, pero en lo que Jesús cumple y se bautiza, entonces Él viene a establecer un nuevo principio de enseñanza. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 5 estamos viendo de que
por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Mateo, en ningún momento se está hablando de la ley de Moisés. Ahí se está hablando de un sistema de valores, del sistema de valores del reino. Porque en el capítulo 5, verso 1 dice que sentándose le habló a la multitud y les habló: bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando allí? Está enseñando un sistema de valores, está enseñando un sistema de vida para conducirse en el reino de Dios. En ningún momento Jesús habló de la ley de Moisés. Sin embargo, aparece esta expresión, que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla, precisamente. O sea, Cristo vino a cumplir la ley. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, a hacer un sacrificio por la humanidad, Él expresó estas palabras. Dice: consumado es. ¿Qué está diciendo Jesús cuando es consumado? Bueno, que todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos, todo se ha cumplido. He venido a cumplir la ley, la he cumplido. Cristo cumplió la ley, ahora Él comienza un nuevo sistema de enseñanza, un nuevo sistema de vida. Fíjate que en el libro de Lucas, capítulo 16, dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde ahora, o desde entonces, el reino de los cielos es anunciado. O sea, ¿qué anunciaba Jesús? El reino de los cielos. Jesús no anunció la ley de Moisés. Él dice que desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Cuando Cristo muere y resucita, dice la Biblia que estuvo 40 días con los discípulos, enseñándoles ¿qué? Enseñándoles acerca del reino de Dios. No les enseñó otra cosa, les enseñó fue acerca del reino de Dios. Les estaba enseñando el sistema de valores, porque para Jesús es más honroso vivir una vida de corazón limpio, una vida de mansedumbre, una vida de humildad, que cualquier otra cosa. Eso es más importante para Jesús. Por eso dice la Escritura, dice que cualquiera que no cumpla uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño. Bueno, esa es la expresión, esa es una expresión que tenemos que analizarla bien, porque el sistema fariseo, el sistema mosaico, ¿qué te enseñaba? Te enseñaba a vivir completamente la ley. Pero fíjate una cosa, el mismo Moisés fue preso de eso, porque Moisés no cumplió la ley. O sea, Moisés, dice la palabra de Dios que no pudo entrar por causa de ¿qué? Por causa de un pecado. Cometió un pecado, la misma ley lo quebrantó. Tuvo que quedar allá en el monte Nebo, quedó Moisés allí sepultado, porque precisamente no pudo entrar, porque la Biblia dice que pecó. Entonces, ese es un sistema que de alguna forma no se puede cumplir, o sea, la palabra está allí, el problema es cumplir con esa palabra. El mismo Moisés no la pudo cumplir. Entonces Cristo vino a cumplir la ley. Dice: el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, el que quiera cumplir la ley tiene que fusionarse a Jesús, vivir para Jesús, vivir en los mandamientos de Jesús, para que con la fuerza de Jesús pueda cumplir la ley. El caso de los profetas, fíjate, dice las Escrituras aquí que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Vemos en las Escrituras que esa ley no se pudo cumplir. Los profetas, dice 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron diligentemente acerca de esta salvación. Ahora, ¿por qué inquirieron? Porque esos profetas vivieron en una forma temerosa delante del Eterno. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Quiere decir que para poder cumplir y para ellos poder vivir bajo ese sistema, tenían que vivir bajo el sistema del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, Cristo presente, sumo sacerdote de los viernes venideros, ¿ves? Entonces ya no hace falta otro sacrificio, sino que el sacrificio que Jesucristo nos ha dado para que vivamos en él. Excelente. Consideramos todo esto como, o podemos hacer un resumen, Dominic, que es simplemente un énfasis que está haciendo el autor o el traductor para que nosotros podamos tener cierta orientación. Podemos resumirlo así. O sea, lo que el enfoque es, como no está la J, no está la tilde, según las traducciones antiguas, pero hoy por hoy sí la tenemos. Hoy por hoy sí la manejamos. Entonces es una noción que nos da a nosotros para saber que todo se va a cumplir y que todo fue cumplido en Cristo. No sé qué puedes opinar allí. Sí, de la frase en la cruz, resumimos que consumado es Cristo, diciendo todo lo que está escrito está concluyendo con su entrega, porque en la cruz fue una entrega. Entonces, ciertamente es la consumación
de lo que se había dicho de Cristo cumplido en su vida, en su humanidad. Ok, tenemos otra interrogante allí en este versículo. Ya hablamos de la J, de la tilde, y ahora nos vamos a referir a una pequeña frase también que nos llama la atención. Y es que dice que el que quebrante uno de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Bueno, precisamente por eso es que tenemos que hacer siempre un análisis general de las Escrituras con mucha profundidad. O sea, nosotros los estudiantes de la Biblia, los predicadores, tenemos que ser personas estudiantes, realmente duchos en la Escritura. Por ejemplo, ahí aparece un título, Jesús y la ley, pero tú estudias el capítulo 5, del verso 1 adelante, y no está hablando de la ley, está hablando del nuevo sistema de valores, está hablando de la bienaventuranza. Pero supongamos que sea la ley, como dicen algunos que quieren introducir que sea la ley. Bueno, el sistema fariseico, ¿qué enseñaba? El sistema fariseico, ¿qué enseñaba? De que, bueno, tú tenías que, bueno, pues cumplir la ley, cosa que ellos no cumplían. Porque el mismo Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ellos no cumplían la ley. Ellos querían que tú cumplieses lo que ellos mismos no podían cumplir. Ahora, si esto es como ellos dicen que no es así, porque está hablando del sistema de valores, una cosa es lo que dice las Escrituras. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado. Dice, no dice que es pequeño, dice que será llamado. O sea, si yo no pienso como piensas tú, o yo no pienso como piensa usted, si tú no piensas como piensan los fariseos, si tú no piensas como piensa ese sistema religioso de la época, entonces ellos te iban a tildar de pequeño, te iban a tildar de hereje, te iban a tildar de cualquier cosa que era, solo que tú estabas violando la ley porque no pensabas ni vivías como ellos decían. Ahora, dice que será llamado, no es que es pequeño, será llamado. Ahora, nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de gente que vivieron conforme a los mandamientos del Señor y fueron llamados pequeños. En el caso tenemos el apóstol Pablo. Pablo dice que, y yo soy el más pequeño de todos los santos, a mí se me ha encomendado esta gracia. Ahora, ¿por qué Pablo dice esas palabras? Porque todos los apóstoles tenían un mal concepto de Pablo, que Pablo no era ningún apóstol, que Pablo era esto, que Pablo era un transgresor, que Pablo era un hereje. Pero ¿quién fue el apóstol Pablo? Que escribió, por decir un ejemplo, 3 epístolas, escribió el libro de los Hebreos, que está allí la cosa, pero bueno, el libro de los Hebreos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo fue un hombre que tenía el espíritu de Cristo y Pablo enriqueció al mundo con la doctrina. ¿Qué doctrina tenemos nosotros? La doctrina paulina. Entonces, ¿cómo fue llamado Pablo? Pequeño. De hecho, el nombre de Pablo significa pequeño. Entonces, ahí tenemos que ver las cosas. Una cosa es que lo que tú pienses de mí y otra cosa es lo que realmente yo sea. Aquí tenemos en el libro de Lucas, capítulo 7, en el verso 28. Voy a concluir con esto. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Fíjese usted, entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista fue mayor que Moisés. Juan el Bautista fue mayor que todos, porque ¿quién nació de mujer? Juan el Bautista dice que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quiere decir la palabra? Dice que allá dice que será llamado pequeño. Y aquí dice que el más pequeño del reino de Dios será mayor que él. ¿Qué quiere decir eso? Que el que viva la ley del Espíritu de vida, que el que viva la ley de Jesús, de los mandamientos de Jesús, será mayor que cualquiera que intentó vivir la ley y no la pudo vivir. También estamos todos los domingos de 3 p.m. a 5 p.m. en nuestra radio online. Y estamos compartiendo también diferentes temas por allí muy enriquecedores para tu vida. No te lo pierdas. Suscríbete a nuestro canal. Muchas bendiciones.